Terminando la semana, la Pame, hola, Hola, profe, buenas tardes. Recién me escribió sí, Jazmín, que está con un problemita personal que va a tratar de llegar a conectarse, pero bueno, si no bueno, la vemos es porque se le complicó más. dale, gracias, Pam. Buenas tardes, Hola, Regina, ¿cómo estás? ¿todo bien? Hola, Profe, Ro, buenas tardes. hola, Majo. Bien. Hola. Bueno, ya, vamos a ir tranquilitos porque es viernes, es ya medias como las últimas horas y encima como que los temas son medios complicados. Así que vamos a ir como tranquilitos, pero bueno, miren, les cuento más o menos la planificación de esta clase. ¿Se acuerdan que les había enviado una noticia sobre trabajar que los textos que teníamos pendientes? ¿Se acuerdan? Del libro de Thomas Kuhn y el texto de al apunte de cátedra de la profesora Inou, Roxana Inou. Así que como vamos a trabajar sobre eso y vamos a seguir trabajando sobre problematizar, vieron que en realidad esta clase, la 5 trabaja sobre los enfoques metodológicos cuantitativo y cualitativo. ¿Se acuerdan los pasos de Sabino que eran primero el proyectivo, esto de planificar, qué vamos a hacer, ¿no? Qué vamos a investigar, y el metodológico, que es el segundo paso, que es el cómo? Bueno, pero me interesa que trabajemos más sobre la primera etapa, digamos, el primer momento, porque el metodológico, digamos, como es un paso más adelante, siento que como que cómo vamos a abordar las divisiones si todavía la suma y la resta todavía no está bien comprendida, ¿cierto? O sea, es como que es mucho en poco tiempo, entonces para poder comprender por lo menos los momentos. Y no que quede solo desde la teoría desde un lugar de desde un lugar de mayor abstracción y que no sea, digamos, que no logre comprenderse o llevarse a la práctica concreta, ¿sí? Entonces, mi idea es trabajar eso acá en forma sincrónica, es decir, tomar toda esa abstracción conceptual que tocan los autores, llevándolo a la práctica, a la practicidad propiamente dicha. Porque incluso en metodología de la investigación, como les he dicho, hay toda una parte más desde lo conceptual que entra, ¿no? Esto paradigma, ¿no? ¿Que es un paradigma? O sea, todo este posicionamiento epistémico frente a lo que vamos a observar, el mundo. Y después hay otra línea específica que es más técnica, por así decirlo. Es sobre metodología de la investigación, más sobre el proceso técnico, metodológico, ¿no? Que también es importante y después, bueno, está toda una línea de dimensión más aplicada que es en educación física. Entonces, como que tenemos que tocar los tres. Bien, en cierta forma, como un poquito de cada uno, porque cada una de esas dimensiones es un mundo, justamente. Y lo que la profe les va poniendo en la clase, más el material que les va poniendo, está desde un lugar muy desde la abstracción. Entonces, mi objetivo es, acá en estas clases, llevarlo a lo más técnico, concreto, por así decirlo, ¿no? Y que comprendiendo la parte más técnica y concreta, poder comprender también mejor los conceptos abstractos y por otro lado, anclarlo en lo disciplinar. Bien, ver cómo es en educación física esta teoría. Esto, ¿por qué lo explico también y me tomo el tiempo? Porque, bueno, yo sé que este grupo en particular, es más, ahí nos acaban de pedir unos informes sobre cada curso de lo que llevamos ahora el cuatrimestre, siempre nos piden, ¿no? Al principio para dar una forma de evaluación con respecto a cómo vemos los grupos y todo eso. Y yo veo que siempre se los dije la semana pasada que este grupo es del mejor que los que veo, pero voy a, digamos, tomar una decisión con respecto a lo que he visto en todos los otros grupos, con respecto al cómo vamos en este proceso y he tomado, digamos, una decisión con respecto a los parciales, que va a ser de la misma índole. Y por eso les cuento. ¿Por dónde va a pasar la evaluación? Que ya lo tienen planificado, no es una propuesta mía, ¿no? Esto es de las defensas, o sea, tanto sea para TIF o para final, vieron que se defiende, ¿no? Es esta presentación más oral. Y esto porque es habitual en investigación porque se supone que es preparatorio para la defensa de una tesis, ¿vieron? Como que es común a cualquier carrera universitaria. Entonces, eso también se entrena, digo. Es más, ¿por qué no se termina la tesis con la entrega del escrito nada más? Hay una entrega del escrito, se evalúa por un tribunal cuando dos personas, dos docentes
de los tres aprueba el trabajo, ahí pasa a la defensa, ¿no? Y defensa se llama porque se hacen preguntas, como cualquier evaluación. Entonces, cierra con la defensa porque se evalúan también otras cuestiones, no solamente cuestiones, uy, no sé quién me está escribiendo a full, no solamente cuestiones, digamos, conceptuales ni de escritura, que también se evalúa, sino también desde habilidades más discursivas y de lo que es estos que se le llaman en psicología procesos psicológicos superiores. Cómo yo proceso la información, ¿sí? Cómo me expreso, cómo comunico, cómo, bueno, hay un montón, ¿no? Que es lo que vimos, ¿se acuerdan en la primera clase con los objetivos de cátedra? En realidad es común a todas las materias. Lo que pasa es que hay materias que se trabajan más todavía que en otras. Yo no sé si, por ejemplo, usted en los deportes, me imagino que les hacen hacer actividades, o sea, decir, ¿no? Dar las consignas, las actividades, organizar el grupo, o sea, todas esas cuestiones que no se aprenden en los libros, lo que es manejo de grupo, cómo dar una consigna, ¿no? O sea, se aprenden al hacer. Y esto es lo mismo, ¿bien? Entonces, como se evalúa habitualmente en estas materias de esta forma, como vemos todas las metodologías, esto de buscar información, compartir pantalla, hablar sobre lo que encontré, bueno, he decidido, repito, con ustedes no hay inconveniente, incluso es un grupo pequeño, pero que los parciales también vayan a ser de la misma forma. Y esto les cuento porque en otros grupos veo que por ahí hablan o puedo ver qué procesos realizan mentalmente una o dos personas, como mucho de 30 a 40 personas. Entonces imagínense si necesito ver el proceso de todos, ¿no? Y con la entrega de trabajos no pasa por ahí el tema, porque no es lo que se busca, no es lo que, no se evalúa por la entrega de trabajos. La entrega de trabajos trabaja otras cuestiones más al saber ser, ¿no? Esto lo que tiene que ver con la responsabilidad, esta adquisición de hábitos con lo que es ser profesional, ¿no? ¿Cómo entrego? ¿Se acuerdan que creo que en la clase 2 la profe habló de eso, incluso, ¿no? La denominación del archivo, todas esas cuestiones más formales, que también hacen, porque después entramos a trabajar en una escuela y toda esa formalidad, digamos, si no la tenemos, eh, nos quita profesionalismo, ¿no? Habla de una falta de profesionalidad de nosotros que ya la mala fama la tenemos hecha, ¿cierto? Entonces lo que tenemos que trabajar es para, justamente, para contrarrestar eso y que nosotros también somos capaces de ser profesionales y entregar las formas, las cosas en forma adecuada, ¿no? Bueno, eso quería comentarles, ¿sí? Porque, bueno, vamos a ver los trabajos ahora con respecto a estos textos. ¿Se acuerdan que yo les había dicho de los trabajos algo? El de Kuhn, el del mapa conceptual y las preguntas. ¿Qué les había dicho? ¿Se acuerdan? Comenzando a armar la red, estábamos armados ya en grupos, que son los que Ujú. confeccionamos ya hace 2, 3 clases, no sé, perdí la Sí. memoria, y fuimos sobre el texto armando esta red conceptual. Bien, pero ¿había que entregarla o con respecto a eso? Ahí es donde yo me mareé. Creo que le íbamos a ver acá, por lo que mencionaste, le íbamos a ver acá, y bueno, nada, había que traerlo realizado. ¿Alguien entregó? A ver, no me fijé. Las Nosotras entregamos este fin de semana, creo, ¿no, chicas? Y las, El el que habla de, sí, el primer trabajo, este antes de las preguntas. el de cum. Sí, el de Mapa. Tomás, ese, Y el de las preguntas, que hablaba de los paradigmas. no los. El de las preguntas no, y te íbamos a decir eso, que lo hicimos, pero queríamos esperar a la clase, porque no, porque como decía que lo íbamos a ver en clase, no lo entregamos. Claro. Ah, no, estamos bien. Estoy mirando el aula, chicas, chicos, chicas. El Chicas, anterior sí, nosotras. Sí, hay una sola entrega, claro, hay una sola entrega, así que debe ser el de ustedes. Bien, bueno, no, les había dicho que no entregaran, pero que voy a cerrar un poco de pestañas, porque tengo mucho abierto. Les había dicho que no entregaran porque lo íbamos a ver acá. ¿Se acuerdan? Entonces, con el texto de Tomás Kuhn, como era extenso, les dije, bueno, vemos en 2 semanas por una cuestión de darles más tiempo para la lectura y vemos y ahí eh, hoy ponemos fecha de entrega. Y de las preguntas también quería ver, eh, en realidad, primero dejarlos a ustedes solos para ver más o menos cómo procesan la información, la interpretación de consignas y toda esa cuestión para poder atenderlo. Bueno, vamos con respecto al texto de Thomas Kuhn. ¿Qué les pareció? No sé, qué obstáculos encontraron? ¿Pudieron encontrar los conceptos? ¿Pudieron trabajar con el texto o accedieron o buscaron ayudas, digamos, con la tecnología?
¿Qué hicieron? ¿Cómo les fue? Nosotras encontramos ayuda entre nosotras mismas. Nos juntamos el Ah, sábado bien. porque se nos hacía muy complejo, es una lectura Ujú. complicada y como bastante muy interrelacionado todo, entonces como que empezamos cada una a leer una parte y dijimos, pero estás leyendo lo mío, no, te confundiste, no, lo mío. Bien, Después empezamos ahí, en realidad estaba todo relacionado con todo y arrancamos de ahí, que fue bueno lo que nos ayudó a armar el mapa, pues dijimos, bueno, pará, ciencia normal es el eje, vamos de ahí para el resto. Y bien, muy empezamos bien. a Bien, relacionar. bien, me olvidé de mostrarles, ahora les voy a decir algo. Va, no sé si han visto, si algún docente les ha mostrado la grilla de seguimiento de notas. ¿Se les ha mostrado? Nunca. Eso se les va a mostrar. A mí me parece como súper importante. Yo creo que como yo siempre sigo estudiando, entonces creo que como estudiantes tenemos todo el derecho a saber todo. Digo, vieron, reglas claras mantienen la amistad. Entonces, miren, estas grillas de seguimiento, fíjense que es un drive. Esto, por ejemplo, es todo de metodología. Fíjense que abajo están cada pestaña de las UDAs, se le llama, que son las sedes donde están, ¿no? Las comisiones. Entonces, por ejemplo, ven, asignatura Gabriela Lepoy, bueno, yo soy la tutora. Esta asistencia lo agregaron ahora, este cuatrimestre, antes no estaba, entonces lo tenemos que llevar por otro lado, pero por suerte, bueno, lo agregaron acá. Pero esto está desde el principio, que es obviamente, como dice, clase uno, no es por clase, porque acá abajo está el cronograma de clase, que es el mismo que ustedes tienen en el campus. Nada más que esto es el backup, o sea, las bambalinas, digamos, a nivel institucional. Yo todavía se los muestro porque todavía no cargué las notas, porque en realidad yo llevo una bitácora, ¿sí? Esto más del campus, que todavía, ahora como van a cerrar las entregas, ahí paso las notas, se los muestro porque no hay notas, porque después cargado no se los voy a mostrar por una cuestión ética, que considero que la nota es algo privado y particular y no, nadie tiene derecho a saber mi nota, ¿no? Por eso, por una cuestión de respeto. Por eso se los muestro porque no las he cargado, pero a lo que quiero que sepan que acá esto es una nota por clase. Nosotros tenemos que realizar un seguimiento de ustedes y va más allá de las actividades. Es un seguimiento personalizado de los procesos. Les mostraría, después les puedo mostrar en todo caso, que son de gente que no conocen, de otros grupos, por ejemplo, cuando es una grilla completa, incluso hasta las observaciones. Se los voy a buscar porque tendría que buscarlas. Por ejemplo, del otro cuatrimestre, que bueno, que es primer año de que ingresaron recién este año. Pero bueno, eso quería comentarles, ¿no? Para que vean, porque yo sé, repito, que no, para ustedes no es, digamos, condicionante, pero, hola Lucila, pero bueno, veo por ahí los chicos que son más chicos todavía y que les cuesta mucho, tienen mucho miedo a hablar, mucho miedo, entonces se los muestro como, digo, bueno, los chicos, los miedos se superan enfrentándolos, ¿no? Yo trato de alguna forma que, bueno, pero bueno, era eso. Bien, Cele. Entonces, volvamos a la lectura. Tenés razón. Todas las más de 300 páginas, Kuhn habla todo el tiempo Sí. exactamente de lo mismo, nada más que desde distintas posiciones, ¿no? O dimensiones, analizando distintos criterios. Y así son los estudios, todo lo que es sociológico, porque lo que hace Kuhn ahí es un ensayo. Ustedes hicieron para TEF, entregaron ensayos académicos, ¿cierto? Sí. Bien, un ensayo es un escrito reflexivo crítico sobre, apoyándose en teoría de conocimiento científico, pero es una postura, es una crítica. Entonces, él, este señor va y va todo el tiempo sobre lo mismo, pero así son por lo general los escritos sociológicos. Es Bien, como que, sí. perdón. Dale, dale. No, es como cuando estábamos leyendo, encontrábamos que retomaba, siempre volvía al primer punto y después le agregaba algo más. Y Bien. volvía de vuelta a la base y le agregaba algo más. Y así cada vez iba creciendo y bueno, ahí es donde tuvimos que hacerlo entre las tres. No Sí, quedó otra. decíamos el concepto de anomalía, encontré este concepto de anomalía, no sabés lo que esto, lo otro, y dice, no, pero anomalía yo también lo tengo, porque se encuentra con el, con Claro, la, porque lo queríamos dividir y al final no pudimos dividir nada, terminamos haciendo todo las tres, porque no se podía dividir en decir, bueno, vos haces este y este, porque todo se relacionaba con todo. Y así es muy bien, chicas. Bien, el resto, chicas, ¿cómo pudieron, cómo trabajaron? Y ahí vamos sobre los conceptos y esas cuestiones. Nosotros tratamos de ir buscando como las palabras claves que nos En fuiste el diciendo, texto. entonces íbamos mirando el texto así como por arriba
Sí, tratando de encontrar las palabras y después contextualizar un poco más arriba, un poco más abajo, porque la realidad era que era bastante el texto. Entonces sí. nos fuimos dividiendo también y fuimos buscando. Bien, Y después íbamos como chequeando la información, buscábamos aparte a ver si más o menos lo que habíamos entendido iba y bien, nos dimos cuenta, o al menos nosotros el mapa lo armamos medio como si fuera un caminito, bien, porque como que una cosa llevaba a la otra hasta que volvía a comenzar el círculo, o al menos así lo entendimos. sí. Entonces tomamos las palabras claves y esos fueron como nuestros ejes que fuimos uniendo de a uno con lo que significaba cada cosa. Perfecto, perfecto. Regina, ¿con quién estabas? Con Pame y con Rocha. Y teníamos otra idea en la cabeza para hacer el mapa, pero no A la pude ver, llevar a No cabo. pudimos. ¿por qué? No pude. Hice algo que no me gustó, pero no pude, no La pude, no pude. tecnología no ayudó, porque bueno, como dice Reggie, era como que todo terminaba en un círculo, empezaba de una forma, se desmembraba, no sé si es esa la palabra, se desarmaba de cierta manera, pero todo terminaba otra vez a lo mismo. Y bueno, quería armar Reggie un Yo gráfico quería armar y un no. gráfico que estaba todo en mi cabeza. Escrito o dibujo me salió perfecto. Quería armar Claro, un manual salió. círculo con unas flechas y en el medio y con otro cosito y no Para pude. Lo graficar intenté, los estuve toda la conceptos. tarde y Muy Canva bien, no me ayudó, PowerPoint no me ayudó. Así que no te lo hice de preocupes. otra forma, pero creo que se entiende. Es menos organizado de como yo lo quería, pero bueno. Bien. Bueno, muy Ahí bien. nosotros un poco lo que le encontramos la vuelta fue en armar el mapa, pero después cuando encontramos estas cosas que se te entrelazaba con todo, dijimos, bueno, vamos metiéndole tipo post-it, porque son cosas que la tenés que ir leyendo y va a ir con todo. Entonces ahí es donde le encontramos la vuelta. Dijimos, bueno, está el mapa y los post-it que te dicen, che, esto es importante, esto es importante, esto es importante. Bien. Bueno, muy bien. La verdad que las felicito, o sea, felicito a todo el grupo porque, repito, esto ojalá fuera tan fácil la ausencia. O sea, la verdad es que el hecho, el objetivo del texto, porque si buscamos, ¿no? Con herramientas tecnológicas, a partir de esos conceptos que nos dio la profe, perfectamente podemos tener el cuadro elaborado o... Entonces el objetivo no pasa por los conceptos en sí. ¿No? Yo creo que yo le he hecho toda la responsabilidad a la escuela tradicional. Creo que la educación tradicional nos ha formateado tanto de tal forma que creemos que el objeto, o sea, la estrella del aprendizaje es el conocimiento, cuando no es así. Bien, o sea, esa mirada era antigua, ¿sí? Lograr la reproducción de conceptos. Ni siquiera era aprendizaje, era la reproducción, era lo que, el objetivo de la educación. Hoy en día, el objetivo no pasa por los conceptos en sí ni por el conocimiento. El objetivo es el desarrollo de la persona, o sea, en este caso, poniendo el foco en lo intelectual, ¿sí? En el desarrollo intelectual. Pero para que haya o exista o se produzca un desarrollo intelectual, necesariamente tiene que haber una resistencia, un esfuerzo, una crisis, algo que me cueste, me tengo que someter a un esfuerzo cognitivo. Esto es lo mismo que el entrenamiento físico. Si yo quiero que mi bíceps se desarrolle, no basta con, o sea, voy a endurecer hasta un punto. Pero si yo no le pongo una resistencia, algo que sea un sacrificio, un esfuerzo para mi músculo, no va a haber chances, ¿bien? Entonces el texto, o sea, trabajar con el texto o tratar de acercarme, tratar de comprender lo que dice el autor, ya me estoy sometiendo a ese esfuerzo, ¿sí? Y repito, esto debe ser como algo sistemático, como parte de todo entrenamiento. Después, la adquisición o la comprensión conceptual es una consecuencia de que se da solita, ¿bien? Entonces no tengo que poner el esfuerzo en comprender el concepto o en reproducir conceptos, sino tratar de comprender las ideas o qué quiere comunicar esa persona. Bien, y lo otro decanta solo. Entonces, y esto voy a poner el ejemplo con la educación física. Como antes ponía el foco sobre la educación del cuerpo y del movimiento en sí, hoy en día es la educación de la persona a través del movimiento. Entonces el movimiento, o sea, o lo disciplinar, o los conceptos, o el contenido, pasa a ser un medio, una excusa para que la persona se desarrolle. Y más hoy en día, que la información está toda, o no. Si buscamos en internet, o cuál mapa conceptual, o le pido a la IA que me arme un mapa conceptual a partir del texto de Kuhn y se lo doy y me lo va a armar. Bien. Entonces, ¿dónde está ahí el desafío para mi intelectualidad? Tenemos que usarla, no es una crítica, tenemos que usar la IA, pero como un asistente. Hasta yo lo he utilizado con conceptos que no tengo idea,
y yo confío en lo que me arroja, porque como no tengo idea, confío y resulta que estaba mal. Bien, entonces el tema es que tiene que funcionar como un asistente, pero yo necesito saber de lo que le estoy pidiendo, lo que estoy hablando, para saber qué cosas, que es correcto y qué no. Porque ¿qué hace, por ejemplo, el chat GPT? Primero saca información de toda Internet, que no toda la información es confiable, ¿no? Por ejemplo, Wikipedia no es confiable, pero bueno, lo rehusamos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Cuando saca información de Internet, cuando le falta información, empieza a inventar. No sé si sabían eso. Inventa información. Entonces llena los baches con inventando información. Entonces es peligrosa. ¿Bien? Entonces tenemos que saber utilizarla. Sí, es tremendo, es tremendo. Aparte estamos en metodología, si hay un método científico, lo leo, lo razono, busco mis Bueno, datos yo y déjame, no, pero eso, no me bueno, des pero nada. claro, pero viste que ya como mucho trabajo también eso. O sea, yo creo que también que hay cuestiones generacionales también, ¿no? Pero bueno. eh, Yo creo que el gran desafío del futuro va a ser ese, lograr que las nuevas generaciones piensen, literal, o sea, es como, y más con la inteligencia artificial que piensa por nosotros ahora. Bien, bueno. Entonces, eso, felicitarlas porque se han sometido al esfuerzo, que ya, aparte, con toda la vida, digamos que ya tienen, ¿sí? Hacen el esfuerzo. Me parece que es súper valioso para el compromiso que ustedes tienen con su propia formación. Eso creo que es muy destacable. Así que bueno, eso. ¿Quieren que vamos a los conceptos, más o menos? ¿Qué comprendieron por los conceptos? Que si se piensan, vieron que es como se pueden decantar o deducir. Pero ¿qué dice Kuhn? A ver, con paradigma, si bien es lo que veníamos hablando, ¿qué dice Kuhn? O El ciencia normal. paradigma, el paradigma, por empezar, nosotros lo que creamos como el corazón de todo. Después, bueno, lo volcamos con la ciencia normal, que en realidad Ujú. lo que alimenta es todo el paradigma, porque en sí la ciencia es como la actividad en la que se desarrolla dentro de un paradigma. Bien. Y bueno, después de ahí empezamos a surgir a todo lo Kuhn que era el habla algo de esos dos conceptos, dice algo de esos dos conceptos. ¿Lo leyeron esa parte? eh, lo habla como un marco conceptual, me parece, y Habla práctico. Habla de que los dos conceptos, dice que son como prácticamente sinónimos, no lo son, pero como que se podrían definir de igual forma, tanto paradigma como ciencia normal, porque ¿qué era la ciencia normal según Kuhn? ¿Cómo la define él, ciencia normal? ¿Por qué le llama ciencia normal? ¿Y por qué lo que se dedica? Se centraba a resolver los problemas, Ujú. era siguiendo como la regla del paradigma. Claro, entender el paradigma, a detallarlo y entenderlo. Era como, En como realidad Esa, es claro, la el nudo. resolución se de, interrelaciona uno con el otro, porque de uno sale el otro inclusive. Se van modificando y ¿Qué decís, Majo, de paradigma y ciencia normal? sí, ujú. O sea, Bien, si bien la ciencia normal se centra en resolver los problemas, el paradigma le da como una guía a ese conocimiento bien, de cómo resolver ese problema. Es como que están entrelazados. bien. Está faltando un elemento. Es la actividad. Escuchen, piensen en esto, miren, en investigación, yo les dije, cada palabra tiene mucho peso. Piensen en lo que es ciencia normal. ¿A qué hace referencia lo normal? ¿De dónde viene? al paradigma en el que estamos inmersos, o sea, lo normal a lo que ¿Qué es estamos lo normal? acostumbrados en ese momento que se está haciendo esa Bien, investigación o Regina. eso que se quiere descubrir. Entonces, ¿de qué Ay, habla lo perdón. normal? ¿A qué refiere lo normal? O sea, la palabra, la construcción, ¿de dónde viene? Me refiero a la familia de De lo palabras. común. ¿Y qué es lo común, Pame? ¿Algo Y aceptado? Lo ordinario, Bien, ah. bien, Lázaro. Ahí está, bien, eso es lo que dice Kuhn, que es lo que falta. La ciencia normal es todo aquello de teorías, pensamientos, ideas que son consensuadas, son aceptadas por un grupo social. Bien, o sea, son aceptadas, pero de tal forma como decir, esto es así. Entonces no se pone en crítica, no se cuestiona. Bien, y esto es lo mismo que veníamos hablando incluso de paradigmas, ¿cierto? De no cuestionar, porque esto es así, siempre se hizo así, las cosas acá son así. Bien, bien, entonces, por eso Kuhn dice que se podrían definir de exactamente igual forma paradigma,
Claro, porque es como ustedes dijeron, hay un entrelazamiento entre ambas y ciencia normal, pero hay una sola diferencia entre ellas, que paradigma no tiene reglas, no está reglado. En cambio, ciencia normal sí, porque todo el método científico, pensemos el método científico como el deporte de alto rendimiento. Está sumamente reglado y todo establecido, estandarizado, o sea, no podemos innovar, ¿sí? Entonces, va, innovar en cuestiones muy pequeñitas, por así decirlo, pero a grandes rasgos no. En cambio, el paradigma no está reglado. Y lo normal viene de lo que es lo normativo, lo que está normatizado, acordado, la norma. El sistema está constituido por normas, reglas, leyes de actuación, ¿cierto? ¿Cómo nos manejamos? No robar, no matar, ¿no? Medio, parecen los mandamientos religiosos, pero no pasan principalmente por ahí. Entonces, todo lo que está acordado socialmente, ¿bien? Dentro de la norma, por eso es ciencia normal. Bien, ¿y qué pasa después con esa ciencia normal? ¿Cómo llegamos a los otros? Al paradigma alternativo, crisis paradigmática, parálisis. ¿Qué pasa? Nosotras lo relacionamos, perdón, ¿Sí? ¿No, no? pensé que estaba hablando nosotros, después de la ciencia normal, Sí. lo anclamos con las anomalías. O sea, luego Bien, de la ciencia normal, que es bien. esto que dijimos, que trata como de resolver dentro del paradigma Ujú. las, lo anterior, aparecen estas anomalías que las definimos como fenómenos que no encajan dentro del paradigma del cual estamos. Bien. ¿Y ahí qué pasa entonces cuando aparecen estas anomalías? Estos, podríamos La decir, crisis paradigmática. Claro, ahí es donde se empieza a cuestionar ese bien, paradigma, digamos. bien. Ay, Regina, Al te principio lo explicaste. empieza a ignorar, considera que es un Porque error lo que instrumental. está, claro, lo que consideramos normal o lo que no se cuestiona en ese momento, no pueden responder a estas anomalías o estos fenómenos que aparecen nuevos. O sea, es básicamente, es que nosotras cuando lo leímos Es lo que dijimos, estamos pasando nosotros ahora en este proceso. es una Es lo que nos pavada. está pasando. Claro, o sea, no Y sí, empieza a venimos, encajar, entonces necesitas nuevas respuestas o nuevos pensamientos que engloben eso que está pasando ahora, o sea, que lo Bien, agarre dentro de su burbuja. bien, muy bien. De hecho, yo creo, profe, que la crisis paradigmática, ay, que encima las Sí, palabras, sí, yo los viernes estoy igual que vos haciendo. con los días, el día que es acá en Buenos Aires es un espanto. Ah, sí, sí, sí. Empieza a surgir cuando se acumulan todas estas anomalías y hay una tensión ahí que los científicos dicen, bueno, explota y surge esta crisis paradigmática. Bien. Igual, Que profe, lo que... luego, pero, ah, no, seguí, Majo. no, voy a agregar algo nada más que viene antes, que está primero el paradigma hegemónico, que el paradigma hegemónico es donde se acumulan, bueno, enigmas sin resolver, anomalías que se acumulan un montón y después va a decir Reggie lo de las crisis, ¿no? Te doy la mano. Sí, bueno, nosotros lo pusimos después a eso, y nosotros pusimos que después de esta crisis paradigmática, esta acumulación, como dijo Cele, de cosas sin resolver, se genera una parálisis paradigmática, que justamente parálisis es esto del stand-by, del estancamiento, Ujú. eh, sí, bueno, eso, el estancamiento, nosotros pusimos como también desconcierto, como que se hace ahora que no, Bien, que esto que nos pasa, este fenómeno que está pasando, no encaja con nada de lo que venimos pensando, digamos, hasta el momento. bien, muy bien. Bien. ¿Algo más? Bueno, agrego a lo que dijo Reggie, retomando el paradigma hegemónico, justamente no encaja porque la comunidad científica está como arraigada a que se respondan estos enigmas con ese paradigma hegemónico. Como no encuentran ninguna solución, bueno, es por eso que parece la parálisis, están estancados, no pueden pensar de otra forma. Bien. Fíjense cuántas hoy en día, ¿no? Varias teorías o paradigmas como
Yo creo que vieron que estamos como viviendo como una crisis a nivel mundial en todo sentido social, ¿no? Es como que ya los sistemas ya no nos sirven, entonces necesitamos sistemas nuevos, pero es como que mucho no sabemos, creo, qué sistemas son los que necesitamos o qué sistemas para qué mundo, ¿no? Se viene. Pero fíjense cómo, por ejemplo, se me viene así rápido lo que es el fenómeno social que más tiempo histórico lleva de desarrollo en su lucha, que es el feminismo. Lleva más de 3 siglos de lucha. Y cómo es como cada vez se siente como que se vuelve más atrás en realidad en lugar de avanzar. Entonces como que cuesta mucho, digo, los cambios, las crisis paradigmáticas eh, es, eh, es mucho tiempo de trabajo, de construcción del conocimiento. Vieron que hay una parte que Kuhn habla también de esto como, no habla con la palabra fanatismo, pero de esto de como que la comunidad científica, ¿no? Adopta un cierto paradigma y le cuesta mucho, y hay como un encuentro, vieron con otros, no sé si vieron al final la película esa, La teoría del todo, cuando él presenta su teoría de la existencia de los agujeros negros en el universo y está con la comunidad de científicos y se empiezan a parar. Mientras él va hablando, se empiezan a parar y se van, ¿no? Como una forma, como, eso es una forma de rechazo a, como decir, esta persona que, o sea, ¿qué está diciendo, ¿no? La no aceptación de eso. Entonces es muy difícil, por eso también, ¿no? Esto de poder acordar, decir, bueno, cuál es la verdad en esta búsqueda por la verdad de mayor objetividad. Es muy difícil, ¿no? Y yo creo que se va como cada vez, va evolucionando cada vez más rápido, por así decirlo, ¿no? Esta revolución científica que es como una explosión. Entonces, hoy en día ya el conocimiento, lo que hoy es verdad, mañana ya puede no serlo. Entonces, es tan dinámico que yo creo que va complejizando todo el sistema a nivel mundial, de lo que sea, todos los sistemas dentro de lo social. Entonces, la verdad es que se viene un mundo cada vez más diverso. No es que no haya sido diverso, sino es que a nivel teoría o conceptual, ¿no? Es como ya las formas de comunicación, de expresión, cómo van cambiando. Bueno, entonces, bueno, todo es parte de la ciencia. No sé si alguna vez habían pensado que todo el avance en realidad de la sociedad pasa por la ciencia. Incluso está demostrado científicamente que, ¿vieron la herencia genética? Que no solo se hereda, digamos, la materia física, se hereda también lo que uno va aprendiendo, se va heredando y se va transmitiendo. No sé si sabían. Eso es uno de los descubrimientos más actuales. Y bueno, por ejemplo, no sé, no sé, décadas atrás, muchas décadas atrás, cuando nacían los niños, vieron como incluso, digamos, desde que nacía un bebé hasta que, o sea, a medida que iba evolucionando, nacía como en forma más primitiva, por así decirlo, ¿no? Ahora los niños cada vez nacen como más despiertos, digo, como más evolucionados en cierta forma. Y eso es parte, justamente, es parte de la evolución, del desarrollo, ¿no? Entonces, cómo vamos transmitiendo genéticamente también esto, ¿no? La evolución. Bueno, Que por ahí hace un poco vinculándolo con el texto, en una parte leía que surge lo del paradigma alternativo, no es que se cambia por completo, sino que surgió una pequeña modificación de esta crisis y bueno, se genera este paradigma alternativo. bien, así es. Muy bien, bueno, me parece que está más o menos claro, ¿no? Lo del texto. Miren, yo les digo para los que quieran, pero bueno, no es necesario en realidad para partir de cómo ustedes han preparado los cuadros, pero porque yo les he modificado a las otras comisiones esta actividad, porque incluso, bueno, obviamente hicieron los cuadros y todo con ayuda de la inteligencia, no sé si ayuda, pero lo hicieron con la inteligencia artificial y preguntándole incluso sobre los conceptos, no podían, digamos, no comprendían los conceptos, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue, como los conceptos algo secundario, les pedí en un párrafo o dos como mucho, como una postura. ¿Qué piensan, a modo de que vayan el texto, qué piensan de Thomas Kuhn, de este escrito de Thomas Kuhn? Así que bueno, yo se los dejo por si quieren, nada, así como cortito, como una reflexión de qué piensan sobre el texto, en esto de poder hacer este ejercicio de reflexión crítica frente al texto, al autor, ¿no? ¿Qué piensan de él? ¿Se acuerdan? ¿No? No sé, lo que sea, ¿bien? Pero no es a nivel conceptual, no es para que den conceptos, sino una postura de ustedes frente a ese texto.
Eso nada más. Bien, con respecto a la fecha de entrega, no sé si querían, yo he estado, a todos les he estado dando, todas las comisiones, una semana más, o sea, supónganse es para el viernes a última hora, que cierre. Esta y la otra actividad que vamos a ver, pero como ustedes quieran. Sí, está ¿Sí? perfecto, profe. Bueno, genial. Bueno, pasemos entonces al otro texto, ¿les parece? De Roxana y Nope. ¿Se acuerdan que habíamos empezado a hablar la clase pasada algo de problematización, que ustedes habían ido a buscar material y habían tenido que identificar los elementos de problematizar? ¿Se acuerdan que era el primero era identificar el tema, ¿no? A investigar, el segundo era esto de poner, de criticar, esto medio que lo que les estoy diciendo un poquito de Thomas Kuhn, o sea, la reflexión crítica sobre el problema por parte del autor, el otro las preguntas de investigación, el otro la revisión literaria y el último la justificación y relevancia, o sea, por qué y para qué es importante investigar esto. ¿Bien? Bueno, vieron que el texto de Roxana Inoue, ahí les voy a compartir, el texto es una punta de cátedra de ella. Ella es una metodóloga, pero les tengo que aclarar algo a esta docente que es, a ver si tengo acá el texto, ah, no, este es otro, lo cerré, y eso que tengo 1000 pestañas abiertas. Bueno, el texto de esta docente, perdón, esta docente es en esto que hablamos de las comunidades científicas y en estos distintos paradigmas, posicionamientos paradigmáticos, está lo que es el paradigma quanti-quali, ¿no? Y esta docente es una investigadora muy cualitativa, entonces todo su escrito tiene esa mirada, pero les explico esto porque en realidad nosotros acá vamos a ver esperen, vamos a ver cuantitativo, que es mucho más sencillo, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta nada más, pero yo les voy a dar un material además para la clase que viene de lectura complementario para esto. Bien, ahí voy al texto de Roxana Inoue, que vamos a trabajar con ejemplos también de acá. Pero bueno, vieron que habla como, ¿no? El acto de investigar en cierta forma, esto de problematizar, y lo más importante creo del texto es que como que da ciertos criterios para la construcción del problema de investigación. Puntualmente cuando hablamos de problema en investigación, hablamos de la pregunta, ¿bien? Si bien depende de autores, metodólogos, hay autores que dicen que se plantea el problema en forma de interrogación a través de una pregunta, ¿no? ¿Se acuerdan? Desde un pensamiento filosófico. Y hay otros autores que dicen que el planteo problemático se realiza a través de una afirmación. A ver, no importa, lo que digan los criterios de los autores, ambas formas son válidas, ¿bien? Para que ustedes sepan. O sea que si lo confeccionan como pregunta está bien y si lo confeccionan como afirmación también está bien. Pero bueno, acá vamos a trabajar sobre la pregunta concretamente porque es lo que trabaja la autora. Bueno, y da como ciertos criterios, ¿cierto? A tener en cuenta para em, poder construir esta pregunta en sí. Fíjense cómo ven, bueno, de objetivación y representación de las reglas, que son temas más o menos que hemos venido hablando. Acá ejemplos, pero bueno, da criterios en líneas generales, ¿no? Les diría que desde un lugar más abstracto, que es importante, pero ¿qué vamos a hacer ahora en esta clase para complementar este conocimiento? Es la parte más técnica, ¿sí? Metodológica, técnica, concreta, para, que no está acá, no está tampoco en los otros libros, porque esto es más discursivo. Por ejemplo, miren, las preguntas en investigación no pueden implicar juicios de valor. Por ejemplo, que acá dice, ¿es buena la atención hospitalaria? Yo en investigación no puedo hacerme esta pregunta, o sea, por lo menos formulada de esta forma, ¿sí? Porque ¿qué es bueno y qué es malo, cierto? Lo que puede ser buena para mí puede ser para Majo malo, ¿bien? Entonces, esta pregunta, esa forma de reacción, se acercaría más a la subjetividad y no a la objetividad. ¿Cómo podría yo replantear esta pregunta para que sea más objetiva? Y podría decir, ¿la atención hospitalaria satisface las necesidades emergentes de la sociedad o las necesidades actuales de la sociedad? Bien. Entonces, directamente estoy preguntándome si satisface las necesidades y de ahí estableceré criterios, que sería la satisfacción de necesidades en la atención, bien, hospitalaria, y bueno, y ahí iré y mediré, bien. Pero es esto, ¿no? Bueno, y así como hay varios aspectos, ¿no? Falsas preguntas, bueno, bueno, son un montón de aspectos para que tengan en cuenta desde la formulación. Pero voy a ir a la parte más em, práctica o pragmática. Miren, ustedes acá en el campus, y esto es para la clase que viene, pero les voy a mostrar. Acá en el campus
que es más, la clase 5 la profe no les dio lectura complementaria, pero yo sí les voy así que voy a aprovechar y les voy a dar, pero para que se comprendan un poquito mejor los textos. ¿Se acuerdan que yo les he hablado de Hernández Sampieri, que es de los metodólogos más básicos y sencillos que hay que se utilizar en todas las carreras? Es más, que es Hernández Sampieri. Hernández Sampieri incluso tiene una mirada más cuantitativa, ¿bien? Que justamente esta materia es cuantitativa, así que vamos a trabajar con él. Acá la profe le subió varios, ¿ven? Varios, Sampieri Digital, Sampieri, bueno, varios ediciones. Yo voy a agarrar esta, la sexta, pero cualquiera da igual. La única diferencia, no cambian los conceptos. La única diferencia es que se va enriqueciendo el texto. Por ejemplo, miren esto, son 634 páginas, ¿bien? Porque son manuales, entonces son más bien prácticos que me da una pequeña definición y ejemplos. Entonces, séle vos tranquila que vos tenés este libro para, mira, este lo tenés para utilizar en todas las otras materias de metodología, no es solo para esto. Así que, bien. Y vamos a trabajar Vio mi cara de algunos, espanto, ¿no, profe? Dije, algunos puntos. 644. Ay, Dios. Sí, sí, chicos, es que investigación, ustedes no saben el Lo mundo. bueno que este se lee bien, el otro era un chino leerlo. Claro, no, esto es por eso les estoy dando este libro, estoy dando a la mecha por una cuestión de que es lógico. Es cómo comprendo el universo si no sé, no conozco nada más básico, ¿no? Como, bueno, obviamente Igual son, está bueno, lo vemos con otras materias. En teoría, a ver, utilizamos un montón de archivos que capaz que en ese claro, momento utilizaste la página 10 a la 20 y hoy volvemos y decís, ay, esto que yo lo había visto, a ver cómo claro, era y siempre te va a servir. claro, utilizaron más de la parte más pragmática. Bien. Eh, ¿Qué van a leer? Van a ser dos capítulos, sí, no hace falta que los lean, fíjense que no son tan extensos, pero vayan a lo que necesitan, a lo que no saben, lo que les da dudas, ¿bien? Son manuales, un manual de estudio no es que me voy a sentar a ver una novela, los utilizo como si fuera, no sé, como si fuera Wikipedia en internet, ¿no? Que busco puntualmente lo que quiero. Entonces... este capítulo uno va a ser de complemento para la clase 5 que no vamos a alcanzar en esta clase a trabajarlo, así que lo leen para la clase que viene. Comenzamos a trabajar sobre la parte metodológica que tiene en la clase 5 lo que les puso la profe en la clase, más este capítulo que es definiciones de los enfoques cuantitativo y cualitativo, sus similitudes y diferencias. Y no se preocupen porque este tema de lo que es la diferencia entre esos dos paradigmas o enfoques, no saben lo que cuesta, horrores. Yo creo que es porque cuando no se conoce bien por dentro los procesos, cuesta compararlos. ¿Bien? Eso es mi hipótesis sobre por qué cuesta tanto. Pero bueno, esto les va a ayudar. Es bastante claro Hernández Sampieri, a diferencia de otros autores. Y el capítulo 3 que tiene que ver con lo que vamos a hacer hoy, que es planteamiento cuantitativo del problema. ¿Ven? Planteamiento cuantitativo del problema. Y hay otra cosa, que también me parece que Hernández Sampieri utiliza el lenguaje técnico disciplinar bastante, entonces que he visto que en otros autores no, por ejemplo, Inou por ahí no nombra variables en el acto de problematizar cuando son elementos técnicos, es como decirle el dribbling en el deporte, ¿vieron? O sea, hay lenguaje técnico que es fundamental para poder identificar. Bien, miren, esto si ustedes cliquean ahí sobre el título, me lleva directamente. Miren qué fantástico, no tengo que buscar, no, les doy tips para ahorrar tiempo. Bien, esos son los objetivos ahí de este capítulo, síntesis, pero miren, voy a ir acá a la parte más puntual de lo que vamos a trabajar hoy. Planteamiento cuantitativo del problema. Ven, ahí tiene todo, medio que es el medio lo que hace y no, pero fíjense que acá ya es un gráfico, no más fácil de comprender. Siempre visualmente, cuando es gráfico, es mucho más fácil de comprender. Ese es el sentido del gráfico. Vamos a trabajar sobre esto, miren, que también son criterios para plantear el problema. Delimitar el problema, que ya vamos a ver qué es. Relación entre variables. Formular una pregunta, como pregunta, perdón, y tratar un problema medible u observable. Esos son los criterios. Por ejemplo, voy a ir más acá abajo que habla de lo que es una variable, porque les pregunto, ¿alguna vez habían escuchado lo que es una variable? Pero no es una palabra como nueva, ¿cierto? ¿O sí? ¿A qué les suena variable? No, a variar, Bien, Hay variable. más. varias Algo distinto. cosas Comparar distintas. entre que mínimo esas dos cosas, dos parámetros, con qué comparar. Bien. Variable, Que hay bueno, algo distinto entre una cosa y otra. bien, que puede variar. Miren, variables es una pregunta de examen incluso, o sea, yo digo, las variables son las estrellas, las vedettes, digo, de un proyecto de investigación, literal. Imagínense la importancia que tienen, el peso que tienen.
Una variable se puede definir de muchas formas, o sea, depende de los autores, pero se puede definir como una propiedad, una cualidad, un adjetivo o algo que tiene la capacidad de variar y puede ser medible y observable. Literal, o sea, es un algo, o sea, ¿qué? Un algo, bien, ya vamos a comprender. Por eso yo creo que cuesta también, porque no es un objeto, no es una cosa, no es nada concreto en sí, bien, puede ser muchas cosas. Bien, fíjense que acá, a ver dónde está, por acá creo que la define, a ver. Mm, por acá tienen las definiciones variable y todo. Bueno, he hablado de todo lo que es delimitar, todo eso. Bueno, vamos a ver esto. Entonces, pregunto, ¿qué dicen? Cualquier que, ya creo que lo hemos hablado esto, cualquier problema es, se puede investigar, cualquier problema puede ser científico. No, recién con el ejemplo de la hospitalidad y eso también es un ejemplo. Bien, pero ahí no es que el problema no se puede investigar, ahí está es la formulación técnica de la redacción de la pregunta, digamos. No, igual el otro día también, cuando hicimos el ejemplo que teníamos que buscar el paper, también, por ejemplo, las chicas habían buscado sobre habilidades motrices Sí. y la forma en la que estaba como eh, presentado no era un artículo científico, Ah, ese es sino el que, formato de la fuente. claro, bueno, pero ahí también nos damos cuenta que una cosa puede o no ser motivo de investigación. Bien, esto lo que les voy a decir ahora, eh, miren, bueno, esto para que vean, esto lo aclaro ya que lo veo acá. Así como Inoue habla de esos 5 elementos para problematizar, Hernández Sampieri, Profe, perdón, sí, ahí no entra, entre lo que decía Regina, no entra también entre esto que decías de los textos, todo el tema de religión, por ejemplo. O sea, bien, eso ya no entra en lo que es la ciencia. bien. Con respecto a los tipos de conocimiento, habíamos visto que el motivo religioso no se podía investigar, porque estaban Claro. estas anomalías en realidad, para la ciencia son anomalías, esta falta de información. Bien. No, esto a modo anecdótico para que tengan en cuenta. Fíjense cómo esto de Inoue que le daba los 5 elementos, esto son los elementos que debe tener según, esto es lo más común que se utiliza porque Hernández Sampieri es como de los más básicos, como les dije. Entonces, para el planteamiento del problema, fíjense que son otros elementos. Objetivos de investigación, pregunta de investigación, justificación de investigación, viabilidad y evaluación de las deficiencias del conocimiento del problema. Fíjense que son otros elementos. ¿Bien? Pero bueno. Bien. Igualmente se encuentran en todos los que vemos, o sea, esto es lo que el otro día habíamos buscado en los artículos. Sí. Pero, Sí. por ejemplo, si tomamos el mismo que buscamos la otra vez, tenemos que encontrar lo mismo, ¿o Exacto. no? Sí, tienen que estar estos elementos. Por ahí, Reggie, el tema es que, ¿cuál es el tema de los artículos científicos? Cada revista te dice, viste, tiene como también un estandarizado, un esquema. Entonces decís, bueno, tantas palabras o tantas por ahí, en realidad letras también, depende, viste, depende de cada revista. Entonces te dan límites, digamos, de escritura. Entonces vos en ese límite, que resumir es lo más difícil, empezás a sacar cosas, ¿me entendés? Pero en realidad, si vos ves un trabajo de investigación completo, tiene que estar todo. Es el único problema de los artículos científicos, digamos, que podemos caer en que nos falte información, pero por esas cuestiones, ¿no? Entonces el autor o la autora como que le da prioridad a otras cosas, por ahí a resultados, entonces le quita espacio a información más metodológica, por ejemplo, ¿bien? Pero debería, o sea, en el trabajo de investigación, si vamos a tras bambalinas, va a estar. Bueno, vuelvo a Inoue. No sé por qué se me está poniendo negra la pantalla. Bueno, y les contesto la pregunta. Bueno, ya me está cargando, pobre computadora. Bueno, les voy diciendo. No cualquier problema es factible para investigar. Entonces, ¿qué dice Hernández Sampieri? Que para que exista problema científico, esta definición la van a encontrar en manual, porque es de manual, debe existir, escuchen, debe existir relación entre dos o más variables. Repito, para que exista problema científico, debe existir relación entre dos o más variables, ¿bien? Entonces vamos a ir a ver con ejemplos concretos. Y acá empezamos la parte práctica, primero de identificación. Voy a usar las primeras preguntas que tenía acá la profe, de ejemplo.
Acá está. Bien. A ver, ¿qué dicen de esta primera pregunta de investigación? ¿Cuáles son ahí las variables? Dice, ¿qué relación puede establecerse entre la aceleración de caída de los cuerpos y su masa? ¿Cuáles son las variables de estudio? El peso, la velocidad inicial, hay un montón de factores. Esperen, esperen, voy a dar una ayuda. Las variables están ahí, no tienen que deducirlas, están Cuerpos ahí, y son masa. palabras que están ahí. ¿Cómo? Cuerpo y masa. Cuerpos Ah, el y su tamaño del masa. cuerpo. Bien, voy a cambiar la redacción por una cuestión, como no es nuestro campo disciplinar, por ahí al no manejar los conceptos puede surgir, digamos, confusión. Voy a formular para que sea más clara la pregunta. ¿Qué relación puede establecerse entre la aceleración de la caída y la masa de los cuerpos? Porque en realidad está hablando de la aceleración de la caída de los cuerpos y la masa de los cuerpos. Bien, ¿cuáles son las variables? Piensen. La aceleración sería una. Muy bien, Lázaro. ¿Qué relación? Habla justamente de la relación entre la aceleración de caída y qué más. Esa es una, aceleración La de caída. aceleración Y y la la masa. masa. Y la Bien, y la masa. otra es la masa de los cuerpos, ¿no? Ambos de los cuerpos. Sí. Entonces, acá se quiere investigar cómo se afectan. ¿Hay relación entre la aceleración de la caída y la masa del cuerpo o no? ¿Se afectan o no? Bien, ¿hay un vínculo entre ellos, entre estos dos elementos o no? Bien, esto viene, decanta puramente, como les he dicho otras veces, metodología de la investigación de las matemáticas, ¿bien? Y no sé si habrán visto o se acuerdan de la escuela primaria, teoría de conjuntos en matemática, donde nos hacían hacer un circulito de conjunto A con sus elementos y conjunto B con sus elementos, y qué similitudes habían entre los conjuntos. O cuando esos conjuntos se tocaban, digamos, y había una intersección entre ambos conjuntos. Bueno, esto viene de la lógica de las variables. Uno de mis conjuntos, el A, es la aceleración de caída, ¿no? Del cuerpo. Y el conjunto B vendría siendo la corporal. Entonces, mi objeto de estudio va a estar constituido por esa intersección, esa relación de estos dos componentes. Ese es mi objeto de estudio. ¿Se acuerdan? Sujeto, quien investiga. Objeto, lo investigado. Mi objeto de estudio es lo que yo voy a estudiar, justamente, analizar, investigar. No voy a estudiar todo el mundo, el conjunto, sobre la aceleración de la caída del cuerpo, en física, ¿cierto? Ni todo el mundo a nivel conceptual de la masa corporal y cómo se afecta, sino cómo en esa sola intersección que, que se relacionan estas dos variables va a ser mi objeto de estudio. Sí, mi objeto de estudio como si yo tuviera un globito. Ese es mi objeto de estudio. ¿Bien? Mi problema de investigación. Ahora, pregunto, yo este problema de investigación, ¿es lo mismo si lo investigo? Bueno, justamente acá sí, pero si digo, quiero investigar sobre todas las manzanas son rojas, variable manzanas, la segunda variable, el color de las manzanas, supónganse. Ok, los colores de las manzanas voy a investigar. Ese es mi problema. ¿Es lo mismo si yo investigo las manzanas y sus colores o sus formas, lo que sea, en China que acá? ¿Será lo mismo? No, ahí hay otra variable, agregás una tercera porque contextualizás en el lugar. Bien, bien, Regina. En investigación no se llama, eso no sería una variable, sino es lo que acá habla Hernández Sampieri, que está acá, en la delimitación del problema, ¿sí? La van a encontrar en autores como delimitación, anclaje, yo le digo anclaje, recorte, ¿sí? Temporal espacial, ¿dónde y cuándo se va a investigar eso? ¿Será lo mismo si yo investigo las manzanas y los colores? Si las investigo en el 2025 o lo investigué en el 1960, ¿será lo mismo? Y no, porque cambia el contexto en donde están esas manzanas. Bien, el temporal, digamos, el contexto temporal. Bien, entonces, acá no están porque está solo el problema, pero esto es lo que van a encontrar ahora enseguida cuando vayan a identificar estos componentes, es que el problema de investigación está compuesto, técnicamente la estructura es esta, ¿no? Primero, la relación puede establecerse, ¿no? En este caso justo habla de relación entre la primera variable, que es la aceleración de caída, y la segunda variable de la masa de los cuerpos.
y después van a encontrar, bueno, no sé, en Cava en el 2025. ¿Bien? ¿Dónde y cuándo? A ver, vamos con la segunda pregunta. Si bien son conceptos más psicológicos y sociológicos, pero bueno, a ver si lo identifican. ¿Cómo se negocian los significados en los actos del habla? ¿Cuáles son las variables ahí? Significados, Bien, significado es una variable. ¿Y la otra? actos de habla. Actos. Bien, los actos O en el habla. Perfecto, ¿ven? Entonces eso constituye mi objeto, esa conjunción, cómo se relacionan, va a ser mi objeto estudio. Objeto, sujeto. ¿Sí? Bien, ¿se entiende más o menos entonces estos componentes? Relación entre variables, mínimo tienen que haber dos, pueden haber más variables, y el anclaje o el recorte temporal y espacial. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a buscar en la web, en académico o donde sea, artículos científicos, o sea, trabajos científicos, pueden ser tesis también, donde busquen entre dos y tres trabajos donde puedan identificar estos elementos, las variables y el recorte temporal y espacial. ¿Se entendió? La construcción técnica entonces es esa. Bien. Les recuerdo que si no hay preguntas, ¿de qué otra forma podía encontrar la pregunta? ¿Se acuerdan? Con la afirmación. También con afirmación y también con de los componentes, es más que no la había puesto ahí. La construcción, miren, la columna vertebral de un proyecto de investigación es pregunta, objetivo, hipótesis, así, en ese orden. Y después todo lo otro va anclado, ahí como, ¿no? Sería como anclado a la espina nerviosa. Entonces, yo de la pregunta es una cuestión, los tres tienen construcción, es una cuestión gramatical, nada más de redacción. La pregunta, obviamente, la formulo en interrogación o afirmación, como dijimos según los autores. De eso, si digo, bueno, eh, ¿todas las manzanas serán rojas? Me pregunto, ¿no? Digo, bueno, objetivo. Todo objetivo comienza con un verbo. Indagar, describir si todas las manzanas son rojas. Bien, los componentes, las variables, los elementos van a ser siempre los mismos. Y mi hipótesis será, bueno, sí, yo voy a decir sí, porque siempre comí manzanas verdes dije, sí, todas las manzanas en el mundo son rojas. Bien, entonces, cualquiera de los tres elementos que yo utilice, que encuentre en una investigación, van a tener los elementos que componen al problema de investigación. ¿Bien? Bueno, ¿cuánto tiempo creen que les puede llevar esta actividad? Las voy a separar igual como para que se agrupen ustedes. 10, 15 minutos. Bien. Recuerden encontrar entre dos y tres trabajos para poder contrastar si es importante esto. Un poquito Ay. más, 20, son dos, tres. Por el otro día nos Bueno, me No, llaman. alcanzó. siempre nos quedamos cortos. 15 y me llaman, si no. Hasta que Igual, miren, entramos. si Si no le... encontramos, Y que Pamela se pueda meter a la sala que le corresponde. Bueno, empezó a contar de qué se van, pero miren, no se hagan problemas si no identifican los elementos, por lo menos encontrar el material al set y de acá los vamos a ir compartiendo y vamos identificando. Esto es un ejercicio. Primero poder identificar y después también van a hacer el ejercicio de ustedes construir los problemas, ¿sí? Saber problematizar. Si nos quedamos con la teoría, estamos en el horno. Nada más, digo. ok. ¿Lo ven complicado para identificarlo? Nah. A ver, sería entonces artículos científicos o de tesis, O tesis, sí, sí. variable con un recorte Exacto, el espacial, recorte temporal y espacial. Ujú. Sí, temporal y o espacial. delimitación también se le llama, delimitación. Ok. Delimitar, ¿vieron cómo? ¿Vieron la delimitación de la cancha? Es eso, bueno, este problema acá y en este momento. A eso se refiere. Tienen abierta la sala, ¿cierto? Pues veo que se fue Lázaro, ¿no? Ah, no, no está, acá está Lázaro. No se fue nadie. Vamos ya entonces. Vamos a la 1 nosotras. Sí. ¿Quién me lleva a la 1? Yo te mando, yo te mando. A la uno, ahí está.
Lázaro, ¿vos estás solo?
Bueno, ¿cómo les fue? ¿Cómo les fue con la búsqueda de material? No llegamos a ver todo, pero algo hay. Con todo seguro Se tenemos. encontró, sí, pero Estamos seguros. no llegamos a Ok. discutirlo Ah, bien. bueno, perfecto. Bueno, ahora lo vemos. Entonces, no sé si quieren compartir y vamos viendo. Regi, ¿vos ¿Comparto? podés Sí, repetir? sí, comparto, comparto. Bueno, voy con el último que leímos. ¿Cuántos encontraron? No, varios. Es que estábamos, o sea, lo que mirábamos es que sea un artículo científico y que no sea, entonces como que tardábamos en eso, entre que leíamos el resumen y demás. Pero ¿y cómo identifican un artículo científico? A ver, ¿qué tienen en cuenta ustedes para identificar un artículo científico? ¿O qué tiene que Esto tener? acá, ¿quiere hablar otro? O hablo yo. Eh, no, esto de que tenga el problema, el objetivo, que se mencione algo sobre los resultados Pero es más o fácil. Miren, los artículos científicos, ¿artículo de dónde viene? ¿Dónde se publica un artículo? una Tradicionalmente, ¿no? revista. En una Sí, revista. Ya. también, que venga de una... Bien. Ya tiene que ser una revista, un artículo científico. Ok, Y las tesis, por lo general, por ahí, o sea, las presentan las instituciones. Ahora, yo dentro de una tesis puedo escribir un artículo científico y lo mando, y es una tesis, pero es un artículo científico, ¿se entiende? Entonces, pero sí es esto, mirar que es una revista científica y listo, o una revista. Por ahí hay revistas académicas que, no me acuerdo si que era con ustedes, que habían encontrado trabajos en revistas académicas que no eran, no eran investigaciones, sino más ensayos académicos y otras cuestiones. Pero bueno, pero eso principalmente, que sean revistas. ok. Bueno, este creemos Eh, que puede llegar Perdón, ahí. esta que encontramos, lo descargamos en PDF, pero es de una revista científica. Bien, Ahí. igual fíjense arriba, ven que dice 2015 retos, esos datos, ese es el nombre de la revista, esos datos siempre, o sea, entonces esto de poder empezar a identificar como estas cuestiones, estos elementos que componen, que ya vamos a ver los distintos tipos de fuentes, ¿no? Bien, pero allá ahí arriba les dice que es una revista, no dicen la palabra revista, a veces sí, depende, pero ya retos y que está en itálica se le llama APAPIDE, vieron que está como, entonces eso Sí. identifica que es una revista. Bueno, no sé si se llega a ver bien, quería que se vea toda la Sí, pantalla, pero la letra estaba muy pequeña. no, está bien. Eh, el nombre menciona inteligencia emocional y motivación en educación física en secundaria. Bien. Y dos variables encontramos, no sabemos si hay una tercera o tiene que ver con la delimitación. Ajá, a ver. Porque yo primero dije sí, es una variable, y después dije, no sé, habría que preguntarle si no tiene que ver con el Bien. recorte, digamos. Ujú. Bueno, inteligencia emocional sería uno, motivación otro, otra Bien, variable. bien, Y bueno, educación física en la secundaria, no bien, sabemos si es el recorte, o sea, para mí es el recorte porque inteligencia emocional y motivación podría ser tranquilamente en otro contexto, si no. bien. Muy bien. Regina, estás procesando, estás pensando muy bien, digamos, en la lógica correcta, por así decirlo. Bien, ahora, en realidad depende del autor, ¿no? De los investigadores, porque por ahí que convierta educación física, en este caso, en una variable más, depende del foco, de la importancia, digamos, del trabajo. Porque por ahí es esto, o puede ser, como vos decís, como está planteado así, a mí me suena que es la delimitación nada más. Bien, y como las variables fundamentales del problema del objeto de investigación es la emoción, la inteligencia emocional y la motivación. Incluso Entonces, por acá eso, en una parte dice, bueno, acá al principio, ¿no? Esto, la inteligencia emocional como dos aspectos importantes cuya relación en educación física se estudió poco. Y después dice, se analizó las relaciones existentes entre la inteligencia emocional y la motivación de los estudiantes en las clases de educación física. O sea, ahí también como que educación física la hace que sea como ese paréntesis.
Ajá, como un anclaje, como decir, bueno, acá, en esto, ¿no? Sí, sí. Bien, sí, yo también lo tomo como una delimitación, que esto no tiene que ver con la delimitación que hablamos antes de lo temporal y espacial, dónde y cuándo, sino que tiene que ver, que es otro componente que ahora vamos a ver cuando empecemos ahora con la parte metodológica, con respecto a la muestra. Digamos, ¿quiénes? ¿En quiénes vamos a observar este problema de Claro. investigación? ¿Bien? ¿A través Y de puede qué? ser también de lo general y lo particular, Em, como que es algo particular, pero se puede generalizar en otro contexto. Claro, sí, esa es una de las características de la ciencia, que se puede generalizar lo que los datos es después lo que es más, vamos a ver, bien al final, los datos que yo relevo tengo que poder contrastarlo con otros encontrados en otra, o sea, con respecto a este mismo problema de investigación. Entonces, sí, esa es una de las características de la ciencia, que puede ser generalizable, o sea, que se puede llevar a otros lados. Eh, Dejo de compartir para mostrar el otro que dale. encontramos, Eh, que es muy eh, parecido a este el título. Bien, quiero aprovechar y darles el concepto, cómo se llama técnicamente esto, este delimitación que dice Reggie de la muestra, digamos, quiénes, en quiénes, a través de quiénes yo voy a observar este problema, se le llama objeto de observación. Estoy yendo más adelante porque, o sea, porque ustedes me lo permiten, ¿bien? Entonces, el objeto de estudio viene siendo la relación entre esas dos variables y el objeto de observación los chicos, los estudiantes en las clases de educación física, sí, que van a constituir mi muestra de estudio. Muestra es en quienes yo voy a ir supónganse que hago encuestas, que hago observaciones, es a través de ellos que les voy a hacer las encuestas a ellos, o, ¿bien? O a los docentes, bueno, tal vez no son los chicos, tal vez son los docentes, pero bueno, viene por ahí. Objeto de observación. Bueno, en este creo que pasa un poco lo mismo A ver. con esto del objeto de observación, porque justamente el título, ay, no puedo leer porque tengo cosas. Se me tildó. Objeto, por ahí, por ejemplo, la profesora Gaby también la llama unidad, pero son lo mismo, es el mismo elemento, por ahí depende de los autores la denominación, pero es lo mismo. Ok, bueno, perdón, Sí, salud. gracias. La flexibilidad corporal en la actividad gimnástica en los estudiantes de séptimo año de educación física básica o sea, está recontextualizado en la unidad educativa Caracas del Cantón Tizaleo. Bien, Dijimos variable, flexibilidad corporal, bien, actividad gimnástica sería otra, bien, muy y, bueno, bien. y en los estudiantes de Ujú. séptimo año de la delimitación. Pero fíjense qué importante la delimitación, porque no es lo mismo los estudiantes de séptimo año de educación básica que, no sé, alumnos, no sé, o que alumnos universitarios, bien, no sé. Esto es una tesis. Bien, fíjense que los títulos, yo no hace falta profundizar en el trabajo. Ojo, no siempre voy a encontrar todos los datos en el título. ¿Por qué? Porque por ahí hay revistas que nos limitan, ¿no? Te limitan, te dicen, bueno, no, el título pueden ser, supóngase, hasta 5 palabras. Y vos tenés como este, ¿no? Un título así gigante, porque todas las variables, y no podés. Entonces tenés que poner un título más artístico. Pero en realidad los títulos, yo tengo que poder leerle un título y saber cuál es el objeto de estudio, de qué se trata el estudio, en quiénes, cuándo, dónde, todo, ¿bien? Esos datos son fundamentales. Por eso en el título deberían estar, por lo menos al menos desde lo que debería ser, deberían estar todos los elementos. Ahí no decía año, Reggie, ¿qué año decía, en qué contexto? Pero por ahí puedo sacarlo por el año de publicación de la revista, si no, sin leer todo el texto, digo, ¿no? Estás silenciada. Reggie está silenciada. Está tan concentrada en... Perdón. No, yo como 3 veces sí me lo repetí. La fecha de publicación dice 2016. Ok. En el texto, si leemos, probablemente puede ser el 16, el 15, ¿no? Ahí, no va a estar muy lejos. Bien, muy bien. Yo veo que identificaron fácil ahí los elementos, no veo problemas. No, 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 identificamos de estos que encontramos, fue más fácil. Fue Bien, fácil. bien, muy bien. A ver, ¿qué más? ¿Qué más han encontrado? Fíjense, ¿no? En educación física, que me dijiste ese 2000, ¿cuánto? ¿2015? 16. 16 el 2016. anterior. ¿Alguien encontró trabajos más actuales?
Porque miren, eso también es importante tener en cuenta, no, no les doy todo porque o sea, es mucho, pero para que sepan. 2015, o sea, 10 años atrás, ya el conocimiento mutó, cambió. Vieron en esto que hablamos, la revolución Sí. científica y la crisis paradigmática tiene que ver con esto. O sea, entonces, por lo general, tomamos en cuenta como una referencia más o menos aproximadamente 5 años. Depende, ¿no? Depende. Pero 5 años con respecto a los trabajos porque se va renovando todo el tiempo el conocimiento, se va actualizando. ¿Qué otras cosas se Bueno, encuentran? Sí. y esos dos, no puedo abrir los otros que nos habíamos mandado. El otro, el primero que habíamos encontrado es del 2012. Y No, bueno, cuando nos pusimos a buscar, preguntamos qué tema y bueno, está bien. No, no está habíamos dicho bien. de buscar sobre gimnasia y lo que estamos trabajando ahora de Flexi. flexibilidad y salieron, pero no nos No, dimos no, cuenta del tema de buscar está algo bien. más Igual actual. no, no se lo, es un, les tiro como, les voy, aprovecho y les tiro como datos a modo de, pero no, 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 no cambia acá en nada, digamos, ¿no? Bien, ¿qué más para compartir? Vale, el último no podías abrir, pero bueno, era un poco más de lo mismo. Del 2012 ¿Querés? también es una revista Sí. y el título es El entrenamiento de la flexibilidad, técnicas de entrenamiento, Ahí lo de pude abrir, ahí lo pude estiramiento. abrir. Ahí voy. Pude, Técnica. pude. Bien, a ver ese, a ver de Este técnica. ese fue el primero que habíamos encontrado. Ahí está, se ve. Sí. Ahí está. Bueno, también es de una revista Medicina del Deporte. Ujú. Y bueno, y estábamos, no sabíamos bien cuáles eran las variables, pero calculo que debe Bien, ser flexibilidad y estiramiento, pero no sabíamos si esta bien, palabra técnicas y entrenamiento, claro. ¿Y qué hago en ese eh, caso? Cuando, bueno, en realidad lo deberíamos hacer siempre, pero ¿qué hago ahí si no tengo claro cuáles son las variables? voy al resumen, ¿Qué a ver qué busco? dice. ¿En qué elemento yo puedo encontrar las variables? O sea, el problema. ¿En qué elemento de la investigación? En la introducción. De la investigación, no del escrito. La Ah, ok. introducción es un elemento del escrito, ¿no? Introducción, desarrollo, cierre, como viste, como las clases. Entrar Sí, sí. nosotros le llamamos entrar en, bueno, de la investigación. Uno de los elementos, es más, que lo hemos visto ahora de problematizar, porque es del inicio, del momento proyectivo de Sabino. Esto no es para Regina, es para todos. La pobre Regina parece pobre contra el paredón. ¿En qué elemento encuentro? ¿Qué estuvimos trabajando antes de que fueran a buscar las cosas? Los objetivos, Ah, profe. las preguntas. Claro, pregunta o objetivo, cualquiera de los dos. Ahí, esos son los elementos. Era Claro, identificar el tema, la crítica, la reflexión y preguntas de investigación. claro, las preguntas. Ajá, preguntas a ver, objetivos como dijo Rocío, ¿no? Ahí tiene que haber algo, sí o sí. No Acá puedo que estaban no. los objetivos. En uno creo que está en el ¿Eh? título, me parece. Que no me acuerdo bien cuál era. Y acá no sé qué tan claro está ponerle en el resumen, que siempre aparece como más, A ver, poné título, Reggie. Es que para mí es, sí, o sea, para mí se es lee el ahí, porque entrenamiento está, y la parte del estiramiento. Para mí es entrenamiento, flexibilidad ¿Cómo y entrenás? técnica de entrenamiento, que son los objetivos. Bien, acá todos podemos deducir cómo nos acercamos, que está bien, porque es parte del proceso, pero cómo nos acercamos más a esta verdad, a la objetividad, buscando y nos alejamos de la subjetividad, porque la deducción en realidad viene más enlazada con nuestra subjetividad, ¿cierto? Lo que sí. creemos a partir de una interpretación de lo que leemos. ¿Cómo nos acercamos a la objetividad? Buscando datos concretos.
¿Ven los objetivos o no? Acá abajo, los objetivos principales de este trabajo fueron, ¿por qué lo puso abajo? Tiene que estar más arriba. Describir las técnicas de estiramiento más empleadas en la literatura científica, analizar la literatura científica existente en lo relativo a qué técnicas de estiramiento son más eficaces para la mejora de la flexibilidad. Entonces es Bien. ¿Cuáles? entrenamiento de la flexibilidad es una variable, técnica del estiramiento es otra variable. Técnicas de estiramientos, bien. Y Acá abajo. bien, muy bien. Muy bien, Regina, yo coincido con vos. Bien, ¿ven? Obviamente, la deducción es parte del pensamiento, se le llama así pensamiento científico. ¿Se acuerdan? Piaget, con la última etapa de operaciones formales, decía que la adquisición del pensamiento científico, el lógico, o sea, el pensamiento hipotético deductivo. A partir de una hipótesis yo deduzco, ¿no? Pero bueno, tenemos que tratar de acercarnos, salir de tanto de nuestra interpretación, lo que creemos, porque es algo que suponemos, no estamos tan seguros de que esto sea así. Entonces vamos, buscamos datos concretos, ¿sí? Ahí en escrito. Ahí nos aseguramos. Bien, muy bien. Voy a enchufar la compu. Yo creo que está como bastante comprendido. ¿Alguien más para ver otra variedad de trabajos? Mostramos si quiere el Y que podemos, encontramos nosotras. bueno, A ver si me deja compartir. Ahí está. Majo. Ujú. Bueno, este es distinto, no es sobre educación física, o sea, no es sobre sociales, sino más bien un poco más espacial, pero en el resumen se puede ver al último, que dice la calidad territorial es el resultado del uso y la evaluación asignada. Hace como una explicación, ¿no? De qué es lo que van a estudiar. Y después dice, en el caso de estudio, la calidad territorial es el resultado del uso y la valoración asignada por los grupos de los diferentes recortes. Uno por ahí. Para. Espaciales. En el proceso de construcción del espacio social, el caso de estudio es la ciudad de Mar del Plata, referida a los límites territoriales. No lo muevas, L, porque me mareas, por favor. Territoriales, referida a los límites territoriales de las fracciones y radios. Se aplica el test de Moran para conocer el grado de autocorrelación espacial univariado y bivariado, además del análisis local. No tiene nada que ver con lo que estamos trabajando con respecto a la parte social, pero sí como que esto también sacó de Google Académico y tiene lo que es como el análisis de lo que van a estudiar. bien. A ver, subí un poquito más, L. No sé por qué no me lo está dejando abrir completo. No, está bien. Recién lo Pregunta. descargamos en PDF y no me lo deja. Bien, pregunta. ¿Los artículos sobre qué tenían que buscar? ¿Se acuerdan? Científico donde tengamos la identificación de variables. ¿Y qué más? ¿Cuál era la delimitación de la búsqueda o el recorte de la búsqueda? Lo de identificar las preguntas, el objetivo y la hipótesis, ¿de eso estás preguntando? Esas eran las consignas. Ah, ok. La búsqueda tenía una delimitación que era con respecto Ah, a lo lo disciplinar. del objeto, No, lo disciplinar lo en del objeto de educación observación. física. En educación física, ¿no? No, yo la educación física no lo interpreté, profe. Ah, ok, No, No lo escuché tampoco, no, perdón. profe, perdón. ok. Bien, entonces, ¿cuáles son las variables acá? Olimpo. Una es la calidad territorial Sí, y la otra es la valoración asignada. Y lo que está limitado es en la ciudad de Mar del Plata. la calidad de vida, esperen, ¿dónde está el objetivo? Y la parte espacial en el 2008. Porque esos son los resultados y los objetivos no está. ¿No está el objetivo?
A ver, ahí, apretá ahí, va, te va a abrir el PDF. Claro, pero acá es donde, ahí está. Esto no me lo estaba dejando hacer, lo había podido hacer y no me lo, ahora ahí va. Bien, La calidad de vida de la población, sí. que es un estudio del Abajo, más CONICET, abajo. Ujú, bien. A ver, vamos a los objetivos. ¿Cuál propósito del objetivo? estudio. Tiene que estar el objetivo como... ¿Ahí hay preguntas o no? Como pregunta como tal no está, encontramos las variables como estaban Obje- contrapuestas. ¿Y como objetivo? Se encuentra en la capacidad de Estas son formar las... Estamos definiendo las variables. Tiene que estar el objetivo en algún lado. campos socioespaciales. La hipótesis nula que corresponde a la afirmación, la configuración espacial se produce de manera aleatoria y la Ah, alternativa, ahí ese está. es el momento metodológico que llama Sabino. Pero esa es la hipótesis. Ahí podemos tal vez deducir, pero qué raro que no esté el objetivo. Es la pregunta de investigación. Bien, bueno, Como quedémonos tal no está, con no. lo del título, si no. Quedémonos con el título. Entonces, ¿qué era? La calidad de vida, eh, la calidad y la calidad territorial, es eso, ¿no? La calidad de vida y la Claro, calidad la calidad. territorial. Exacto. Bien. Ahí cuando habla, dice, un estudio autocorrelacional está hablando de lo metodológico, ¿bien? Que ya vamos a ver. Es común que en los títulos se coloque el tipo de método. Bien, la ciudad de Mar del Plata en Argentina. Bien. Bueno, muy bien. Muy bien, chicas. ¿Qué otros trabajos encontraron? ¿Encontraron otros más? ¿O solo ese? Tele está silenciada. Ah, con razón. Cuando compartí pantalla no te ves por eso. Que como no habíamos interpretado lo de deportivo, fuimos para otro lado. O sea, Ok, encontramos, algo. bueno, a Encontramos, ver, por ejemplo, este artículo sí. donde hay un montón de interrogantes, pero que van Ujú, generando su hipótesis también. O sea, no es, es un, ujú. ¿Pero es un es trabajo de investigación o es otro tipo de trabajo? desde donde yo lo pude interpretar es un trabajo de investigación porque tiene hipótesis, están los interrogantes, Ahí empieza esa es la primera hoja, la primera página. claro. No, porque como faltan datos, entonces como eso me hace ruido. Fíjense que Es un comienza PDF con también, me intervalos. llevó de Google Académico, un resumen y me llevó al PDF. Ahora, al final de todo estaba de hecho, porque hablaba de la campaña de la salud pública, donde tomo información directa. Acá está. Fíjense que dice, pregunta, bueno, el doctor responde el doctor. O sea, em, es otro tipo, no es un trabajo de investigación, o sea, como proyecto, sino es un trabajo, entiendo, de indagación entre especialistas sobre algún tema en particular. Estoy deduciendo, ¿eh? Ok. Pero no es un trabajo propiamente de investigación, digamos, de proyecto de investigación. Y como dijiste, no es un trabajo de investigación, es un trabajo de...
Y me suena como que es, viste, que va haciendo preguntas, fíjate, que dice, pregunta al doctor Eduardo. Es Sí, y responde. claro, como una conversación, como un diálogo y que quede un registro, viste, sobre algún tema de especialistas, ¿no? Pues son todos doctores, Ah, ok, médicos, entiendo. Tipo sobre una médicos. entrevista. Claro, tipo, exacto, y como que queda todo, se hace un registro. Son distintos tipos de fuente. Está contemplado dentro del mundo académico científico porque está sustentado en conocimiento científico, ¿cierto? Esto no son Claro, especialistas, es gente preparada, especialista que habla sobre un tema del que sabe, con Eso era una sustento. parte de las técnicas, ¿no? Que se usaban. No, es que en realidad todo el es conocimiento otro. científico se genera desde ahí, desde ese lugar. Pero, ¿cuál es la diferencia con los proyectos de investigación? Que los proyectos de investigación habla de un método, esto de los momentos que habla Sabino, de una serie de pasos y un orden, ¿sí? Y todos tienen el mismo orden, ¿bien? Ven como ahí está como pregunta-respuesta, es otra lógica más libre, digamos, no es no es el método científico, ¿bien? Pero trabaja con conocimiento científico, por eso está contemplado dentro del campo de la ciencia, digamos, pero no es propiamente un artículo científico, o sea, como proyecto de investigación. Ojo, yo he escrito artículos científicos, pero es que son ensayos académicos, científicos, y no es proyecto de investigación, y también y son artículos, ¿eh? Pero por eso, bueno, vamos a ir aprendiendo a diferenciar entre lo que es un proyecto en realidad de investigación y esto siempre se dice, por eso ahí le falta como toda la parte de entrada, digamos, del texto, donde se explica, incluso cuando es una tesis, yo armo un artículo científico, pongo, bueno, este proyecto se llevó a cabo en un contexto de tesis final de la carrera tal y tal y tal. ¿Ven? Entonces se contextualiza, toda esa información es importante. No es lo mismo una tesis que lo tiene que hacer una persona sola que un proyecto de investigación que lo hace todo un equipo. Entonces, esa información se da en esto de buscar la objetividad, la mayor objetividad se transparenta, ¿no? Es como vieron, como literal que es transparentar todo, es como somos acá un grupo tenemos un grupo de amistad y bueno, y nos contamos todo. O sea, esa la comunidad científica pasa por ahí. Esa habla hay toda una línea, incluso de investigación dentro de la ética en investigación, la ética, la transparencia, la confiabilidad. ¿Sí? ¿Cómo hacemos que sean confiables el conocimiento que estamos transmitiendo? Esto, transparentando, digamos, diciendo todo por qué es, o sea, de qué forma. Bueno, incluso hasta por ahí van a encontrar que dice el financiamiento. Este proyecto fue financiado por tal y tal institución. También es importante, ¿no? Bien. ¿Encontraron algo más o solo eso? Bien. Vamos a ajustar las búsquedas porque en el mundo académico hay como muchísimo, muchísimo material. Em, Así que vamos a empezar a afinar más las búsquedas también. Eh, bueno, a ver, con respecto a la clase 5, ¿la habían leído algo o no? Algo. Ahí, Algo. ahí justo te estaba por preguntar, y ahí encontré, porque me había perdido esto de la definición, que, que están los objetivos, los tipos, y Sí. están los subtipos. ¿Ahí entraría eso o no? ¿De qué de Viste que objetivo? está, que dice explicativa, descriptiva, documental. Ah, es que eso es un tipo, claro, eso habla sobre Ay, tipo de investigación, sí. Eso es otro tema que ya vamos, ¿no? sí, Viene después de lo es que un tenemos que montón. ver. Y hay todo un orden. Viste que todo es como yendo esto lo que vos decías, Pame, de lo general ¿viste? A lo particular. Bueno, viene así. Entonces, partimos, es así más o menos. Pero sí, sí, esos son los tipos de investigación que ya vamos a ir ahí, no te apures. Pero no, con respecto a la clase 5 habla de las diferencias metodológicas quanti y quali. Sus trabajos, los que buscaron ahora, los que encontraron ahora, ¿qué dicen? ¿A qué metodología, sabiendo con lo poco que saben, pertenecen? ¿A una mirada cualitativa o cuantitativa? Ya simplemente por la forma de plantear el problema. Sí. ¿Me ibas a hablar? Este que vimos Sí, estaba último. por decir que Dale. difícil, Este último porque que siento vimos. que por ahí puede Ah, llegar a tener un poco de es ambas, difícil. entonces se hace la Bueno, mixta.
porque está el quali, el quanti y el mixto. O sea, puede, muy bien. Este último que vimos, las preguntas, ¿eso respondería que a una mirada cuantitativa o una mirada cualitativa? Cualitativo, ¿Por qué, Majo? porque les pregunta directamente a los científicos y no están hablando puntualmente de datos, sino más bien subjetivo. Bueno, ahí vamos, sí, es verdad que se dice, es la crítica, creo que ya se los he dicho, la crítica que le dan los cuantitativos, los positivistas, corrientes positivistas, se llama teórica de lo cuantificable, digamos, a la crítica que le hacen a los quali, ¿no? Que no, todo es subjetivo. Pero bueno, en realidad no, se busca, ya vamos a ver cómo, no, ahora no, lo van a ver en la 2 cómo el quali busca la objetividad, ¿no? La verdad. Pero también hay un montón de técnicas y procedimientos. Pero está bien, es quali, pero no tanto por la subjetividad, sino por esta cuestión más del diálogo, las formas. ¿Bien? Bien. ¿De los otros De trabajos? tratar de comprender bien lo que sería la entrevista. Bien. Claro, porque es O medio de encontrar, entrevista. Ujú. Bien. de encontrar por ahí algún sentido a estos fenómenos. Bien. Muy bien. La entrevista es una herramienta puramente del quali. En Quanti no hacemos entrevistas. No nos interesa saber mucho, digamos, profundizar mucho más con la muestra, digamos, interactuar con la muestra. Bien, y como dice Pame, se busca esto, la interpretación, ¿no? De los significados, de las ideas, de las percepciones, desde ese lugar, de las vivencias. Pero bueno, lean entonces, repaso lo que hay que hacer, igual les voy a mandar por noticias una nota, una hoja de ruta a modo de recordatorio de lo que tienen que hacer. Entonces, del mapa conceptual, lo que les había dicho, si quieren agregar, si no, bueno, está bien, igual, porque igual lo tengo evaluado. Lo del Kuhn, si, qué piensan sobre el texto de Kuhn. Con respecto a las preguntas que no se los dije, de la profe, Roxana Inou, que, bueno, nadie entregó. Esta media, la consigna, me parece que esta media no es como no está como bien clarita, digamos, puede dar como una doble interpretación, pero para esa tarea lo que tienen que hacer es confeccionar, construir 5 preguntas de investigación a partir del texto de Inoue y lo que vimos hoy. Bien, con estos elementos son preguntas, nada más. Por lo menos lo que me interesa sobre todo son las variables, ¿sí? Las muestras también, sí, en lo que es el muestreo, ya que pudimos avanzar, también lo pueden confeccionar. Entonces, 5 preguntas de investigación en educación física. Bien, 5 posibles, plausibles problemas de investigación. Eso, nada más. No hace falta que pongan archivos Entonces, adjuntos. leyendo el texto, formular preguntas, pero sobre la educación física. Sí, no, ¿qué se Ok. pregunta? Bueno, no solo el texto de No, sino que el capítulo 3 de Hernández Sampieri, que dice de formular problemas cuantitativos. ¿Bien? Esa actividad la vas a volver a abrir porque se estaba Sí, sí, cerrada. Ok. esa también la pongo para el viernes que viene a última hora. Entonces, miren. Preguntas de investigación. ¿Qué se preguntan ustedes en educación física? ¿Qué interrogantes, no? No sé. Piensen desde ahí, o sea, ¿se acuerdan del pensamiento filosófico en esto de las críticas, de tener una postura crítica? Les doy esto porque ustedes pueden ir más allá. Tienen la cuestión técnica de las variables. Ok, ahora también conjuguen esto técnico con este pensamiento más filosófico de, bueno, ¿qué podemos preguntarnos hoy en día en educación física? O actividad, el mundo, ¿no? Educación física, obviamente, todo el mundo de la educación física, lo que quieran. ¿Bien? ¿Qué se plantean o qué se podrían preguntar como para investigar? ¿Qué se puede mejorar? ¿Qué se puede cambiar? No sé, lo que quieran. Bien, entonces esa es la consigna de Inoue. Nada más, formular las 5 preguntas, solamente las ponen entregan una sola, no archivo adjunto, y lo pegan en el cuerpo del texto, así sencillo. Y el texto, el capítulo 1 de Hernández Sampieri, junto a la clase 5 para ver este contraste entre paradigmas y enfoque metodológico cuantitativo y cualitativo, que es bastante complejo. Y eso lo vemos la clase que viene. ¿Bien? Eh, Profe, lo que te tenemos Sí, que decir con qué pensamos con respecto a, Acum. no me sale, home. Acum. ¿Dónde te lo subimos? Ahí también en donde está lo del esquema. Si cuando entreguen el esquema lo pueden agregar, sí, porque ustedes habían entregado. Escríbanme por privado, o si no, bueno, díganme ahora si no, y yo les pongo reentregar y si quieren, si no, no hay problema.
Lo Ok. pueden dejar así, no hay problema. Eso. Profe, ¿le puedo Sí. hacer una consulta? ¿Tiene fecha de parcial? Más que nada para Eh, organizarnos, pregunto. sí, pero es que tiene que estar, pues sabes que yo soy un queso con las fechas, pero debería estar en el campus. No, acá el programa, en cronograma, tiene que estar. Y ahora yo te diría que en octubre debe estar el primer parcial. Sí, Em, está parcial 2 ¿y dónde está el parcial 1? 29 de octubre dice el lunes que viene. Ay, lo vi. No, pero para 29 de octubre. septiembre, perdón. Sí, chicas, así es. El viernes que viene, claro, porque esa es la fecha del lunes, porque el lunes se habilita la clase. Protocolo de consulta. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, igual miren, el tema de los parciales, así se los digo de entrada, este grupo, encima que son pocas, y Lázaro, o se fue Lázaro, se fue, somos pocas, son pocas, Igual, que, 29 de septiembre, profe, no es viernes. Capaz que es general. a ver, no, lunes tiene que ser, Lunes. claro, son los lunes porque los lunes es el cronograma de cuando se habilitan las clases, de la semana, digamos. Claro, es O viernes sea que 3. sería para el viernes, sí. Sí. Bien. Bueno, no, que les decía que no me preocupaba este grupo, una, porque somos pocas, y dos, nada, no tienen inconvenientes. A mí me preocupa más con los grupos más multitudinarios y estos chicos que no puedo llegar a ver los procesos. Bien, así que no se preocupen. Ya con las notas de seguimiento y todo es suficiente. Así que nada, será una actividad más. Bien. Bueno, ahí gracias, profe. ahora les pongo la asistencia. Bueno, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Lo ven muy complejo? No, ¿ah? No, por No, ahora creo no, que va quedó siendo más claro el claro. tema de las preguntas que inclusive nosotros habíamos armado con respecto al texto, por eso también queríamos esperar a la clase para preguntarte, pero ahora con esta Ah, explicación lo vamos a ¿habían modificar. pensado preguntas Si sobre no, el texto? ¿Eso habían pensado? sí, sí. Si no, lo otro que estaba pensando, que en esta actividad de las preguntas te podemos sumar un parrafito con respecto a lo que pensamos de Jun. Ay, no me sale pronunciarlo. Jun. Kun. Es Kuhn. Kun. Eh, sí, o querés hacerlo en Ah, el otro. bueno, agréguenlo Como no ahí. lo mandamos Dale, no todavía. hay problema. Agréguenlo ahí. Dale, Ok. dale, dale, no hay problema. Bueno, chicas, ¿alguna otra consulta? No. Bueno, que tengan, ahora enseguida les envío la noticia si les queda registro. Un beso enorme y que tengan lindo fin de semana. Gracias, profe, Gracias, buen fin Profe, de. profe. gracias. Igualmente, Muy buen bien. fin Chao, de...